Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque hoy, el día de hoy, los vengo a retar. Pero no a retar como niños, y no debiéramos eso. Los vengo a desafiar, y que sea a principio de año, porque a fin de año me encantaría que podamos conversar de nuevo de este tema, pero que sea ahora. Y el desafío es: ¿qué historia quieres contar de tu vida? Como les mencioné, el tema de esta semana es cómo hacernos responsables de nuestra vida sin buscar culpables, sin sentirse culpables, sin buscar responsables, sin rencores. Cómo hacernos responsables de nuestra vida. No es fácil. Conozco mucha gente, muchas personas que se sientan frente a mí, ya sea por casualidad de la vida, por atención o por un montón de circunstancias, que tienen un discurso maravilloso, increíble, de por qué no pueden hacer ciertas cosas o por qué no logran o no lograrán incluso hacer cosas. A mí me parece increíble porque algunas personas tienen menos de 30 años o menos de 20, me ha pasado incluso. Bueno, pero mi misión es que ese discurso se diluya y se transforme en otro mucho más optimista, ¿cierto? Bueno, también esa es la misión de hoy. Así que los vengo a retar, a desafiar, para que me digan qué historia quieren contar de su vida. Y por eso, como ustedes siempre, a mí me encanta contarles historias. Y les voy a contar varias historias, pero voy a partir con una historia que en particular a mí creo que me tiene donde estoy. Creo que me ha impulsado a ser quien soy y a hacer lo que hago y que amo hacer. Entonces, esto parte hace muchos años. Yo tengo un padre que mi papá es una persona muy esforzada. Cuando yo ya tenía 13 años aproximadamente, él me empezó a contar la historia de su vida. A los 13 años uno ya empieza a entender un poco más lo que le están diciendo los adultos. Antes como que sí, pero no, ¿cierto? Y él un día me cuenta una historia bastante... Ay, se me hizo un nudo en la garganta y se las voy a contar. Cuando él tenía 5 años aproximadamente, él me decía que era muy pobre. Pobre. Y era tan pobre que la mamá no tenía nada más que darles de comer que harina con agua. En ese minuto tenía ya 3 hijos y no tenía nada más que darles de comer harina con agua, y eso era lo que comía él. También su mamá trabajaba, por lo tanto tenía que, muy esforzadamente, por lo tanto tenía que ir él con ella a la calle, y muchas veces se perdía de su vista. Y en una oportunidad incluso se subió a un crucero y estuvo a punto de irse y perder a su mamá para siempre. Y bien, me seguía contando la historia, que luego de eso su mamá ya no pudo mantenerlo y él se fue a vivir a un refugio de niños donde había unos curas que lo hacían trabajar muy duro, y la verdad que no todos los curas son muy buenos, lamentablemente, ya lo sabemos. Y él trabajaba recogiendo choclos, las mazorcas, ¿no?, en otros países. Y él me contaba que era muy pequeño, tenía 8 años, y recordaba que se le hacían heridas en los talones de los pies. Era muy doloroso, así que escapó de ese lugar para irse a la casa de su papá, que también era un hombre muy duro y que lo hizo trabajar a esa edad ya. Y bueno, como era un niño pequeño, imagínense, 8 años, 9 años, yo no me imagino hoy en día a mis hijos trabajando, y muchos de ustedes tampoco. Él obviamente se iba a comportar como un niño, y un día al papá no se le ocurrió nada mejor que echarlo a la calle. Esto me lo contó y me dice además que cuando lo echó a la calle, él decidió ir a buscar moras, zarzamora, no sé cómo lo conocen ustedes en su país. Son unas pequeñas frutas que crecen casi silvestres,
y decidió ir a buscar esas frutas para poder venderlas en la carretera. Hay una calle aquí que se llama Apoquindo, que queda en un barrio muy bonito, y él se iba a vender esas moras a Apoquindo. Entonces, yo lloraba cuando mi papá me contaba esa historia, la verdad, era muy pequeña, y él me dijo, bueno, y a mí no me quedaba otra de buscar la forma de salir adelante. Y él va y dice que afortunadamente una tía de él lo rescató, una tía que era la madre de la tía de él, una tía paterna. Y en ese minuto, cuando él tenía 13 años, y quizá por eso él me contó esa historia, tenía la oportunidad de meterse a la escuela, a la Armada de Chile, en ese caso, y él se metió teniendo 13 años. Y bueno, a él le fue muy bien. Él logró muchas cosas y pasaron los años. Y yo cuando estaba en un trabajo en Las Condes, en Avenida Poquindo, en una oportunidad él me pasó a buscar a mi trabajo. Yo tenía 30 años. Y yo miraba hacia abajo a ver si llegaba mi papá, porque mi papá venía en su auto. Mi papá logró mucho, había logrado muchas cosas, de verdad. Y venía en su auto del año él, me acuerdo en ese minuto. Y yo bajo, muy ejecutiva y todo. Y él me dice, mira Silvita, en esta carretera tu papá, con 8 años, descalzo, vendía moras. Y como que se le llenaron los ojitos de lágrimas. Y yo también, así, pero tuve como que contenerme y decir, ya bien, qué bueno papá, pero mira qué bonito lo que está sucediendo. Vienes en tu auto del año con una familia hermosa, que es lo más importante, has logrado una familia hermosa, has logrado muchas cosas, tus hijos son 2 profesionales y vienes a buscar a tu hija ejecutiva a uno de los edificios más grandes de aquí. Y bueno, nos aquietó el silencio, ¿cierto? Ese silencio que ustedes podrán comprender. Y ciertamente, quizás yo no lo veía tan conscientemente, ese esfuerzo de mi papá, pero con el tiempo me di cuenta de que yo aprendí de él observando. Y obviamente conmigo él también fue muy disciplinado, de verdad, yo fui muy disciplinada, él tenía mucho rigor y la verdad que hoy se lo agradezco. Entonces, lo que quiero transmitirle a ustedes con esto es que podemos elegir, siempre podemos elegir la historia que vamos a contar. Podemos contar una historia del terror y sentirnos muy víctimas y contenernos en ese sentido y contarnos el cuento de que no podemos hacer cosas porque la vida ha sido muy dura con nosotros. Y bien pasaron los años, porque les estaba contando yo que a los 13 años me contó esto mi papá, ¿ok? Y yo a los 15, yo ya decía, yo voy a ser, escuchen bien, yo voy a ser una ejecutiva, voy a viajar a Estados Unidos, me voy a graduar, voy a hacer un máster en no sé qué, en economía, bla, 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 me llenaba la boca, ¿ven? Pero, ¿saben qué? Yo tenía otros planes y yo a los 20 años, cuando estaba en la universidad, mi primera carrera, negocios, en una de las mejores universidades, quedé embarazada de mi primera hija. Y yo sentí en ese minuto de que, ¿saben qué? No pensé en que se me derrumbaba la vida. Honestamente, es lo que les invito a hacer también a ustedes. No pensé en que se me derrumbaba la vida. Mucha gente me dijo cosas terribles, de verdad. Yo, obviamente, a esa edad tenía 19, casi 20 años. Obviamente, era mi novio, que también tenía la misma edad. Me tocó conocer a su familia. Y en un minuto, me tocó estar con las concuñadas y las cuñadas que fueron después. Y todo el juicio era para mí. Todo el juicio era, ¿pero por qué no te cuidaste? ¿Pero por qué hiciste esto? Porque en el fondo te embarraste la vida, porque todo el juicio era para mí.
es increíble. Estamos en un país machista, estamos en un continente machista, y la verdad era increíble el juicio que mujeres me hacían a mí, y yo en silencio, porque era muy niña, y no lograba entender eso. Ok, bien. Y particularmente una de ellas, no lo voy a olvidar nunca, no lo recuerdo con rencor, créanme que no, pero me vine a hacer sentido muchos años después. Cuando ya estuve sola con esa persona, y si está escuchando se va a recordar muy bien, me dice, así tal cual, ¿por qué te embarazaste? ¿Por qué lo hiciste? Y yo así como, no sabía qué contestarle, porque esas cosas, no es como que, no sé, uno no, bueno, al menos yo no creé un plan maquiavélico para embarazarme y todo, no sé, como la forma que me lo preguntaba. Me sentí muy incómoda, y con el paso de los años lo olvidé. Y yo, ¿sabes lo único que pensaba en ese minuto? Que tenía que salir adelante, y que iba a salir adelante. Y honestamente tuve muy poca o nada ayuda, tanto del padre de mi hijo como de la familia de él. Y sí, mucha ayuda de mi madre, que es una bendición, y mucha ayuda de mi padre también, para poder sacar adelante mis estudios y una carrera exitosa, gracias a Dios. Y eso significó, escuchen bien, eso significó que obviamente a los 20 años me tengo que olvidar de muchas cosas que a lo mejor muchos jóvenes están acostumbrados. Responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque yo quería contar una historia bonita de mi vida. Yo quería contar una historia de que iba a salir adelante. Yo sentí, ¿sabes qué? Lo único que pensaba en mi mente, y tenía en mi mente, y tengo todavía, porque nunca uno deja de tener responsabilidades, era que en un futuro yo quería mostrarle a mi pequeña de que era feliz, era muy feliz, estaba muy feliz por haber dejado todo. Quizá no era incluso una renuncia, sino que todo lo contrario, estaba ganando una hija maravillosa, una vivencia, una experiencia maravillosa, y que iba a ser lo mejor de mí, iba a dar lo mejor de mí. Así que muchas veces me tocó llevarla a ella a la universidad, y iba con ella, y era muy tranquila, así que afortunadamente los profesores me dejaban entrar con ella a la universidad, y así fue como logré alcanzar mis estudios y entrar a una empresa que en el fondo después me cambió la vida, y fue muy duro porque me tocaba estudiar. Trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y de las 6:30 de la tarde hasta las 11 de la noche estudiaba. Fueron muchos años. Y yo siempre tenía en la mente a mi papá. Yo siempre tenía en la mente a mi padre, que yo decía, pero ¿cómo yo me voy a rendir? Si yo tengo en este minuto, y probablemente más de los que me están escuchando acá, tiene muchas más facilidades de las que tuvo mi papá a los 8 años, descalzo, vendiendo moras en la calle. Entonces yo decía en mi mente, ¿cómo yo me voy a rendir? ¿Cómo yo me voy a desanimar siquiera? Si tengo mucho para salir adelante, tengo muchas cosas, personas que me apoyan realmente incluso. Y aunque no lo hubiese tenido, porque en algún minuto no lo tuve, busqué la forma. Cuando no tuve mucho apoyo, y también incluso conseguí más. Con esperanza, con la fe de que iba a lograrlo. Hay algo que sucede cuando estás en este camino de asumir responsabilidades, que de repente te tocan así como, ¡guau!, toma una cachetada, te toca asumir esta responsabilidad. Y es que mucha gente se cree con el derecho de decirte lo que tienes que hacer. Hay mucha gente que se cree con el derecho de criticarte y juzgarte. Yo les voy a decir una cosa, a todas esas personas, si no les hablan de manera amable, ustedes métansela en un bolsillo, ¿de verdad? Ni siquiera escuchen a la gente que les diga, ¿sabes qué? Ok, te tocó difícil, te tocó otro camino, quizás no es más fácil, pero tú vas a poder, y tú vas a encontrar la forma. Escuchen a esa gente, porque van a tener de las dos. Y si por algún motivo no tienen alguna persona que les esté incentivando, ustedes van a tener que hacerse aún más responsables, y ser ustedes mismos esa voz que se diga, ok, mira, dejé la embarrada, porque no siempre tiene que ser quizá una embarrada o no es una embarrada en realidad, una circunstancia como ser padre muy joven, ser madre muy joven. A veces cometemos errores, porque no somos perfectos, cometemos errores. Cometemos muchos errores, y a veces garrafales, inmensos.